determinar el espesor. ¿De cuánto fue el espesor? Jóvenes, ¿cuánto les da el espesor? 0.32, maestro. ¿0.32? Milímetros. No, 1.3. 1.3 milímetros. Aquí está, delta P es de 0.053, que ya lo conocíamos, D es de 16 metros, entre 2 veces el esfuerzo circunferencial, que es de 330 megapascales, lo que da como resultado 1.3 milímetros de espesor. Ya ven. ¿Cómo que 0.3? ¿En qué están en el ejercicio anterior? No puede ser. ¿Sí está claro o no está claro? Sí, porque en el examen no vayan a decir, es que, ¿cómo calculamos el espesor? ¿Cómo calculamos el esfuerzo si no tenemos el espesor? Esa es la labor del ingeniero. Ajá. Si ustedes saben cuánto se dilata o cuándo se expande por la presión interna o la presión diferencial, pues pueden calcular el esfuerzo. No hay esfuerzo normal, sino hay esfuerzo circunferencial. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Dice, mostramos que a una altitud de 20 kilómetros, el esfuerzo circunferencial se incrementa a 470 megapascales. Bueno, vamos a ver cascarones cilíndricos. ¿Sí? Aquí está. Desde el punto de vista estructural, o sea, estructuralmente, el depósito bajo presión más eficiente es aquel en el cual la presión lateral es soportada por esfuerzos de tensión, ¿sí? Y en las partes curvas de la piel, del cuerpo, como se muestra en la figura 1, ahí está la figura 1, un cylindrical shell o un cascarón cilíndrico. Las pieles de estos cuerpos tienen esfuerzos de flexión o rigidez a la flexión 0 y por lo tanto tienen las propiedades de los esfuerzos de diafragma o de membrana. ¿Ya lo ven? O sea, los cascarones cilíndricos, ¿sí?, tienen las propiedades o se comportan con la resistencia de los esfuerzos de membrana. Sí, ya les platicaba la vez pasada de la tensión superficial, por qué los mosquitos, las moscas o los insectos pueden flotar en el agua, porque las fuerzas de tensión superficial en los fluidos son mayores al peso y a la superficie de contacto de las patas de los insectos, de la mayor parte de los insectos. ¿Sí? Incluso hasta una famosa mantis, una mantis religiosa, por ejemplo, que son muy famosas porque pues conocen artes marciales sin que se las haya enseñado Bruce Lee, se dedican a la pelea, las mantis religiosas, y no se hunden en el agua por las fuerzas de tensión superficial de los fluidos, en este caso del agua, ¿sí? Entonces, aquí la membrana se comporta únicamente con esfuerzos axiales mutuamente perpendiculares, ¿ok? ¿Sí está claro o no está claro? Bueno, entonces los cascarones cilíndricos, como los que acabamos de ver en el ejercicio numérico, pues solamente soportan esfuerzos de membrana, no soportan esfuerzos flectores, ¿sí? Tanto en la sección esférica como en la sección cilíndrica. Son los famosos esfuerzos de membrana. Sí, por eso los esfuerzos de membrana son criterios de diseño para tanques de gas,
tanques de combustibles, tanto rectangulares como cuadrados, como prismáticos, pero sobre todo cilíndricos. Ajá. Por eso los tanques de los cohetes o incluso los cohetes de combustible sólido también son depósitos bajo presión que soportan esfuerzos de membrana. Ajá. ¿Sí está claro o no está claro? Sí, profe. Las botellas o las latas de refresco, las botellas de plástico, todos los contenedores son, incluso los tanques de buceo también son estructuras que soportan los llamados esfuerzos de membrana, ¿sí? Que no soportan flexión, pero sí soportan tensión y en dos direcciones, dirección longitudinal y dirección circunferencial. Bueno, aquí tenemos las ecuaciones obtenidas del Military Handbook 5 referentes a los esfuerzos de tensión circunferenciales, que bueno, en este caso la fuerza o la carga de tensión es igual a P por el radio, a la presión por el radio interno. Y el esfuerzo de tensión, pues ya saben ustedes que es igual a la presión interna por el radio interno entre el espesor de la piel del cilindro. Los desplazamientos radiales se pueden calcular, fíjense, desplazamientos radiales, o sea, en la dirección del radio, se calculan por P por R al cuadrado sobre el módulo de elasticidad por el espesor, por 1 menos mu sobre 2, en este caso mu, es la relación de Poisson. La relación de Poisson es muy importante, ¿sí? A lo mejor en estructuras no les hacen, bueno, en los otros cursos de estructuras, desde mecánica de sólidos, pasando mecánica de sólidos, flexión, bueno, desde estática, mecánica de sólidos, flexión, análisis matricial de estructuras, y ahorita, estructuras de pared delgada, la relación de Poisson nos dice qué tanto se elonga un material con respecto a la otra dirección que se encoge. Entonces, por eso es muy importante la relación de Poisson. La relación de Poisson es determinante en el incremento de los radios cuando un depósito bajo presión está sometido a la presión interna o a una presión diferencial. La presión diferencial es la diferencia entre la presión exterior y la presión interior. Esa es la de presión diferencial. Ajá. Ahora, la carga longitudinal pues es NX igual a P por R sobre 2. Aquí está, a ver, vamos a regresar. Aquí está NX, aquí está la carga longitudinal. NX es igual a P por el radio aquí está RC, ¿sí? El radio del cilindro. Ajá, radio del cilindro, aquí lo ven ustedes. Aquí está RC. Aunque no sé si se ve bien en las fórmulas, entre 2 y el esfuerzo longitudinal, pues es P por R entre 2T. Vean, aquí N tangencial o tensional, NT, ¿dónde está? Aquí está NT. También se le conoce como fuerza tangencial o fuerza circunferencial. Ajá. Aquí está NT, aquí está NX, aquí está el esfuerzo en la dirección longitudinal X, que es la mitad del esfuerzo circunferencial, y el incremento en la longitud o la elongación es delta L, que es igual a P, que es la presión interna o presión diferencial, por el radio del cilindro, por la longitud del cilindro, entre el módulo de elasticidad del material del cual está hecho, por el espesor, por 0.5 menos mu, que es la relación de Poisson. Las unidades son pulgadas, PSI, libra sobre pulgada, pulgadas, PSI y libra sobre pulgada. Esta es una carga longitudinal. Entonces, donde P, pues ya vimos que es la presión interna en PSI o presión diferencial.
E mayúscula, pues es el famosísimo módulo de elasticidad que vieron en análisis matricial de estructuras, que es el que da la rigidez a la flexión, la rigidez a la compresión, etcétera. M, que depende del material, el tipo de material que se esté utilizando. Mu es la relación de Poisson. RC es el radio del cascarón cilíndrico y T es el espesor del cilindro, el espesor de la piel del cilindro. Bueno, generalmente como ya lo vimos en los 2 ejercicios anteriores o 3 ejercicios anteriores, los fuselajes de las aeronaves se pueden construir a base de cilindros. Por ejemplo, de lóbulo doble no es otra cosa más que cilindros superpuestos de esta manera. Y muchos aviones tienen este tipo de configuración, donde en la línea horizontal, ahí lo dice claramente, este es el elemento estructural del piso o miembro estructural del piso. Este es el piso del fuselaje de la aeronave. Aquí tenemos la circunferencia inferior, el radio del círculo inferior, el radio del círculo superior, acá está. Si ustedes se fijan, son 2 cilindros, 2 estructuras cilíndricas, incluso ya se les llaman lóbulos, por la forma lobular que tienen. Y entonces aquí vemos que donde se producen las fuerzas más importantes, pues es la presión interna, la presión diferencial, por el radio del cilindro superior, por el coseno del ángulo teta U, que es respecto al cilindro superior, el ángulo teta del cilindro superior con respecto a la fuerza que se da en la unión del piso NF, y en la parte de abajo pues va a ser igual a PR. Esas fuerzas tangenciales son P por RC, que es el radio del cilindro inferior, por el coseno de teta L del ángulo del cilindro inferior. Ajá. Y entonces aquí tenemos que NF, la fuerza resultante, pues es la suma de las componentes de las fuerzas que acabamos de ver, que es P por R del cilindro superior por el coseno de teta del cilindro superior, más R del cilindro inferior por el coseno de teta L del cilindro inferior. Esto da libras sobre pulgada como unidades de fuerza. P es la presión interna. Vemos que RCU es el radio del cilindro superior, del cascarón cilíndrico superior. RCL es el radio del cascarón cilíndrico inferior. Teta U es el ángulo tangencial del cilindro superior y teta L es el ángulo tangencial del cilindro inferior. Ajá. Entonces, como dice aquí, un doble cilindro o doble lóbulo o doble burbuja, que son las secciones de fuselaje, son frecuentemente usados en la mayoría de los cuerpos de los fuselajes para dar una mayor capacidad de cargo o una mayor capacidad de carga volumétrica, como se muestra en la figura de abajo, que es la 732, y la parte superior e inferior de los cilindros actúan como cilindros, como cascarones cilíndricos individuales, pero en el caso del piso se genera una tensión, una carga de tensión NF, que se calcula con la fórmula que ya vieron ahí. O sea, si ustedes conocen la presión interna, conocen el radio del cilindro superior, conocen el radio del cilindro inferior y los ángulos respectivos, pues pueden calcular esa carga en el piso, esa carga lateral que se da en el piso de la aeronave. Bueno, aquí está la figura 732. Es una sección cilíndrica de dos cilindros que forman un lóbulo, dos lóbulos, o lobulares o de burbuja, de doble burbuja, que está representada ahí. Para el caso de los depósitos bajo presión de cilindros superpuestos. Para el caso de los cascarones hemisféricos,
vemos, igual tenemos los esfuerzos, tenemos las fuerzas tangenciales y las fuerzas radiales. NFI es fuerza radial del meridiano y FNT es el esfuerzo tangencial de la piel. Entonces, el esfuerzo tangencial de la piel es igual al esfuerzo de los meridianos. Ajá. Y es igual, y son iguales, ya lo vimos, porque es una sección cilíndrica de esta es una sección esférica, perdón, o hemisférica, y entonces es igual que la de las esféricas. Entonces, este es igual a P por R sobre 2T. Ajá. Entonces, estas generalmente se usan como domos de presión, como se muestra en esta figura, en el diseño de fuselajes de aeronaves. Estos domos soportan las cargas de presión por medio de los esfuerzos de membrana. Otra vez, van a soñar los esfuerzos de membrana, van a tener pesadillas con los esfuerzos de membrana. Ajá. Entonces, generalmente se refuerzan con anillos los vamos a ver, colocados pues en diferentes etapas del hemisferio, que resisten las componentes radiales de estos esfuerzos. Entonces, las componentes o los esfuerzos de membrana tangenciales y meridionales, ¿sí?, son perpendiculares entre sí y son idénticos, o sea, tienen el mismo valor P por R entre 2T, ¿sí? Porque pues una esfera distribuye, por eso existen las esferas en el universo conocido. Las esferas tienen la característica de almacenar el máximo volumen en la menor superficie. Y en el caso de los esfuerzos se distribuyen equitativamente. Háblalo, profe. Okay. A ver si me conoce, chavo. Sale, sí. Si no, yo de todos modos le voy a estar insistiendo. Ok. ¿Sale? Sale, gracias, profe. Para echar a volar el dron. Bueno, los motores del dron. Sí. Ajá. Órale. ¿En qué estaba yo? Ah, sí. Entonces, son idénticos los esfuerzos tangenciales y los esfuerzos meridionales. Ajá. Y pues generalmente refuerzan ese anillo colocado en las diferentes estaciones. Ajá. Y esto se determina como FT igual a FFI igual a P por R entre 2, donde FT, pues ya habíamos dicho que son los esfuerzos tangenciales, FFI son los esfuerzos meridionales, P es la presión interna, R es el radio y el radio del hemisferio, el radio del cascarón hemisférico, y T es el espesor de la piel hemisférica. Aquí está el cascarón hemisférico, θ es el ángulo tangencial y phi es el ángulo meridional. Aquí está phi, estos son los esfuerzos tangenciales, perdón, y estos son los esfuerzos meridionales. ¿Sí está claro? Bueno, ¿dónde utilizamos estos cascarones hemisféricos? Bueno, pues aquí está. Aquí se ven los cascarones hemisféricos. Está el mamparo hemisférico en el fuselaje posterior. Aquí se ve el piso en línea punteada, la parte de uniones, acá con el fuselaje en la parte de abajo y en la parte de arriba, ¿sí? Y el cascarón hemisférico, mamparo hemisférico. Entonces, este tipo de mamparos es altamente deseable desde el punto de vista estructural, ¿sí? Fíjense, este tipo de mamparos es altamente deseable desde el punto de vista estructural, pero debido a limitaciones de espacio, como se muestra en la figura de acá abajo, es físicamente imposible ensamblar una unión compleja. Ajá. Entonces, como se ve aquí, la selección de las configuraciones de mamparos extremos
para cabinas presurizadas, para el diseño de cabinas presurizadas, se discuten abajo, o bueno, se muestran abajo. Aquí está uno, aquí está el otro. Aquí, en el caso de la nariz, es plana prácticamente, es una placa circular. Es una placa circular. En la parte de atrás es una placa plana, también circular. ¿Sí? Este tipo de mamparos planos se muestran en la figura 743 y es estructuralmente ineficiente y además pesado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Pues proporcionan más volúmenes útil, en la parte del fuselaje delantero, pues en el área de radomus, y también se utiliza en el área de pasajeros, ¿sí? Como por ejemplo en el DC-9, el 727 que tenemos acá, pueden ver ustedes esa compuerta, no es casi plana, es esférica, hemisférica, ¿sí? Y entonces, las planas no nos interesan, los mamparos de placas planas son más ineficientes que si fueran curvas para utilizar la ventaja de los esfuerzos de membrana. Ajá. Aquí está, regresamos a los mamparos. Aquí está el anillo que se pone aquí, que sirve como parte de soporte del mamparo. Aquí está el mamparo semiesférico, aquí está la unión del mamparo, ajá. Aquí están las fuerzas NFI y NBR y NX, aquí está NBR, ajá, que es la fuerza del mamparo del anillo, ajá. Y aquí está, pues, la parte semiesférica. Entonces, aquí utilizamos los esfuerzos de membrana y, por lo tanto, son más eficientes. Bueno, entonces, para calcular las cargas en los mamparos del fuselaje que resisten la compresión, pues tenemos que la fuerza axial del mamparo, la fuerza axial del mamparo del anillo es igual a la fuerza de los meridianos por el coseno del meridiano, que esto es igual, NFI es igual a P por R entre 2, ajá, por el coseno de FI, y R, pues es R del radio cilíndrico entre el seno de FI, y NBR se puede escribir como P coseno de phi entre 2 por RC entre seno de phi. Y esto nos da que la fuerza de compresión que actúan en el anillo del mamparo son FBR es igual a P por RC al cuadrado sobre 2 por la cotangente de phi. Sí, donde phi pues, es el ángulo meridional y P es la presión interna y R es el radio semiesférico. Ay, ¿cuánto nos quedan? 8 minutos. Bueno, ahorita les voy a dejar aquí y mañana continuamos. Tengo que salir, ya no terminaríamos la sesión ahorita que se acabe la sesión. Terminamos la sesión porque tengo que hacer algunos trámites y nos vemos y las personas pues se van. Entonces, nos vemos mañana viernes, ¿sale? Sí, profe. Muchas ¿Qué gracias. pasó? No, ahorita que termine la sesión. Ahorita que con el tiempo que reste, podríamos ver no me dijiste. Sí, se me olvidó. Bueno, ay, mira, si quieres, a ver, hoy es jueves. Sí. Puedes a las 7, 8 de la noche, una sesión de Zoom. A las 7 podría, profesor. Bueno, entonces a las 7 abro la sesión para que me plantees tus dudas, ¿no? Sí, profe, gracias.
Ok, entonces a esa hora. ¿Sale? Porque ahorita tengo que salir, ahorita que se acabe la sesión, tengo que salir. ¿Sale? Bueno, aquí vean un casquete hemisférico real. Sí, ya no es, bueno, es un dibujo, pero ustedes lo pueden ver en el 727 de aquí de la escuela. Aquí están las áreas sombreadas, que son dobleces, es como una tapa de una olla express, yo le digo tapa de olla express, ¿sí? Entonces vean cómo está, o sea, vean que es un cascarón esférico y la vista por atrás se ve como un círculo, pero en realidad es una tapa hemisférica para los aviones, en realidad, como la del 727, que tiene una sección hemisférica. No es una semiesférica, no es una semiesfera, es una sección esférica, hemisférica, o sea, puede ser un cuarto de hemisferio, puede ser un 2/3, no lo sé, los que se pueden utilizar para presurizar todo el fuselaje. Entonces, estas son las tapas del fuselaje. Pues el fuselaje cilíndrico, o el fuselaje puede ser de doble lóbulo, como lo vimos. Y entonces, pues tendrían dos tapas, una tapa en la parte de abajo y una tapa en la parte de arriba para hacer el diseño más sencillo, y ya cerrarla como si fueran puertas, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo están fijados. Aquí viene un clip, viene la cubierta, esta es parte del anillo. Generalmente se utiliza estructura muy ligera, pero muy resistente, la parte del perfil que se está utilizando en el mamparo. Aquí tenemos un doblez, aquí tenemos la piel, aquí tenemos el atizador, aquí tenemos el clip, todo este clip, y el mamparo, el anillo del mamparo, pues son los marcos más el marco interno. Aquí claramente lo dice, mamparo semiesférico usado para transportes de fuselaje presurizados, para fuselajes de transporte presurizados, perdón. Es que luego a veces quiero leer muy rápido y en inglés y luego nos tardamos. Bueno, entonces les dejo este problemita, está muy sencillo. Dice que considere un fuselaje, como se muestra en la figura 4, es la figura 4, que tiene una presión diferencial de 8.77 psi y un diámetro de 200 pulgadas a un mamparo semiesférico, así semiesférico, presurizado con un ángulo de meridiano de 60 grados. Determine la carga de compresión del anillo del mamparo. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? ¿Sí me escuchan o no me escuchan? Sí, profe. Bueno, entonces hay que determinar NBR, que está aquí. Sí, la presión es de 8, el radio es de 200, el diámetro, perdón, es de 200 y el ángulo es de 60 grados. Termínenlo ahorita. Si alguien lo termina antes de que termine la sesión, tendrá participación. ¿Sale? A ver quién me dice antes de que termine cuánto vale esa fuerza NBR. ¿Cuánto vale NBR? ¿Sale, jóvenes? Vean que está sencillo. ¿Sí? Tienen el ángulo meridional de 60 grados.
Ya están calculando fuselajes, jóvenes, ¿cómo le hacen, eh? Están calculando fuselajes y tapas de fuselajes. Órale, está bien, está bien. ¿Alguien ya lo terminó? ¿Es de 257, profesor? 257, ¿qué? PSI por pulgada.